El mensaje del día de hoy es justamente respecto de la resurrección de Jesús. El día de hoy es domingo de resurrección. Venimos vestidos de blanco, algunos, la mayoría, en colores claros. En símbolo, no es algo religioso, solamente es un símbolo de que Jesús ha resucitado. Y creemos que Jesús resucitó. Respecto de la resurrección, es importante mencionar que nada vale de Jesús sin la resurrección. No importan los mensajes de Jesús, no importan sus sermones, no importa su vida, no importa su nacimiento, no importa su obra, sin la resurrección. La resurrección es la marca del cristianismo. La resurrección es la señal de señales. Ningún hombre ha vencido a la muerte, solamente uno, y ese es Cristo Jesús, solamente Él. Nadie ha marcado la vida de las personas si no fuera por la resurrección. La resurrección es la marca máxima de que todo mundo va a morir, pero que quien crea en Él va a resucitar. Nosotros vamos a morir, pero vamos a resucitar. ¿Por qué lo sé? ¿Cuál es mi certeza? Porque Jesús resucitó. Muchos ponen en tela de juicio la resurrección de Jesús y dicen que no sucedió, que fue un invento. Cuando te digan algo así, dale estos argumentos. Número 1, la transmisión de la información en la cultura judía era oral. ¿Era qué? Oral. ¿Qué significa esto? Significa que la información se pasaba de boca en boca. Ese es el primer argumento. Por eso nosotros sabemos por tradición que la resurrección de Jesús se regó por todas partes de boca en boca. No se escribió, solamente se regó de boca en boca. El segundo argumento es que esta información es muy confiable. Los judíos se aprenden la ley de memoria. Los judíos se aprenden la Biblia de memoria. Y por eso nosotros podemos tener confiabilidad de que al pasar la información, esto era verdad. Argumento número 2. ¿Quién moriría por alguien que murió? ¿Recuerdan a los apóstoles qué les pasó cuando arrestaron a Jesús? Salieron corriendo. Pedro se fue a pescar, sus discípulos se fueron a hacer miles de cosas, menos lo que tenían que hacer. Jesús tuvo que reaparecer resucitado y darles la señal de que efectivamente había resucitado. La gran pregunta es, ¿quién muere por alguien que murió y no cumplió lo que prometió? Él prometió que resucitaría. Y cuando lo cumplió, esa es la marca máxima de que era confiable el mensaje de Jesús. Por eso nosotros podemos saber que hay una verdad ahí. Argumento número 3, el Nuevo Testamento, lo que conocemos como Nuevo Testamento, tiene más credibilidad que cualquier otro libro en la historia. Tiene más de 21,000 copias, más de 21,000. ¿Saben cuántas tiene la Odisea? Solamente 4. ¿Saben cuántas copias hay de la biografía o los escritos de Alejandro Magno? 20. Ningún libro se le compara a la Biblia. Lo que dice la Biblia es verdad. Y quiero compartir contigo, antes de pasar al mensaje, algunos momentos claves de la resurrección. Uno de mis favoritos, o de los eventos alrededor de la muerte y de la resurrección de Jesús. Primero, ahí en Lucas capítulo 27, por favor. Lucas capítulo 27.
Es Mateo, perdónenme. Mateo. ¿Y si tiene Mateo 27? Mateo 27, versículo desde el 45, dice así: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo leyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, le empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó el Espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. ¡Wow! ¡Qué locura la de lo que envuelve a la muerte de Jesús! Y uno de mis versículos favoritos respecto de Jesús y de su muerte y su resurrección está ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2. La segunda carta a los Corintios. Es en la primera, perdónenme. Primera de Corintios, capítulo 2. A partir del versículo 6, el importante es el versículo 8, pero leemos desde el 6 para tener un poco de contexto. Versículo 6 dice, versículo 6 dice: en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Y el versículo 8 me encanta. Dice: ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Es decir, quienes mataron a Jesús estaban ciegos. Pero ¿sabes quién más estaba ciego? El diablo. Perdóname esta expresión. Ya prometí que no voy a decir palabras que no debo de decir mientras predico. Pero el diablo y toda su influencia sobre quienes mataron a Jesús fue un tonto. Porque ni el mismo diablo se dio cuenta de lo que estaba haciendo al manipular a la gente que mató a Jesús. Él pensó que había tenido la victoria al matar a Jesús. Pero tonto. No se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Lo único que hizo fue cavar más al fondo su propia tumba y su mayor derrota. Escucha, si Jesús no hubiera resucitado, si Jesús no hubiera muerto, el poder que desencadenó su resurrección no había venido sobre nosotros. Porque hasta ese momento, solo unos cuantos que tenían al Espíritu Santo, solamente a quien Dios decía que el Espíritu Santo descendiera sobre alguien, sucedían cosas poderosas. Se pueden contar en la Biblia.
Pero a partir de que Jesús muere y resucita, el Espíritu Santo es para todos nosotros. Y un niño que le cree a Dios, un joven, un adulto, un anciano que le cree a Dios, ya no solamente Jesús, sino que ahora cualquiera tiene la autoridad para decirle al diablo, vete en el nombre de Jesús. Tenemos la victoria más grande. Y el diablo, por muy fuerte que sea, tiene que obedecernos. Porque tenemos al Espíritu Santo. Y esto no habría sido posible sin la muerte y obviamente la resurrección de Jesús. Ahora lo que voy a enseñarte el día de hoy son 3 eventos de resurrección en la Biblia y en los que yo deseo que tú tomes conciencia del proceso de la resurrección y que comprendas el alcance que tu vida puede tener respecto de la resurrección de Cristo. Primero, vamos a pasar a la primera resurrección. Ahí en el libro de Marcos, por favor. Libro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Bien, vamos a leer desde el versículo 21, por favor. Dice así, la palabra del Señor: después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Luego entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hija se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía hemorragias. Aquí hay 2 historias, 2 sanidades: la de la mujer con 12 años de flujo de sangre, con hemorragias de sangre que no podía sanar. Jesús va caminando entre la multitud, la mujer se escurre, toca su manto, la orilla de su manto, y es sanada. Pero la historia que nos interesa es la de la niña que está muriendo. Así es de que vamos ahí al versículo 31. Versículo 31. ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo, y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. ¿Cuántos acompañaron a Jesús? Solamente 3 personas. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto, que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entonces les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cumi,
que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña tenía 12 años. Se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Hay 3 resurrecciones que vamos a pasar en el ministerio de Jesús. Esta primera, me encantó que ayer estaba hablando con mi pastor, algunos de ustedes escucharon. Es interesante los eventos de la resurrección, eventos de resurrección. Jesús, al poner la mano sobre la niña, le dijo la palabra o la frase, Talita Cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y lo que está pasando en el ambiente del ministerio de Jesús es una resurrección. Pero lo que está pasando en el ambiente general es que Jesús está empezando a dar señales de lo que sería su propia resurrección. Pero además de eso, hoy nosotros tenemos más luz acerca de esto y podemos entender mucho mejor de quién se está hablando y a quién se está refiriendo Jesús. Primero, a mí mismo, a ti mismo. Cuando Jesús viene a nuestra vida, nos dice esta frase, Talita Cumi, a ti te digo, levántate. En una ocasión escuché a un predicador muy famoso y él decía, estamos en tiempos en que la iglesia está dormida y necesitamos que Jesús venga y nos diga, Talita Cumi. Iglesia, despierta, levántate, resucita. Ahora, ahí te va lo interesante. Lo interesante es lo que sucede después de la resurrección. Por eso me encanta y me llama la atención que en el ministerio de Jesús la primera resurrección sea de una niña. Y después la otra resurrección que vamos a ver es la de Lázaro. Lázaro es un joven. Y después vamos a ver la resurrección de Cristo. Pero es muy interesante lo que sucede después. Lee conmigo el versículo 43, dice así. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Ayer mi pastor me decía, tienes que hacer con la iglesia, después de la Viva Fest, tienes que alimentarlos. Y yo dije, wow, qué nivel de discernimiento tiene mi pastor. Cuando uno resucita, lo primero que tiene que hacer es comer. Cuando tú eres nuevo en Cristo, cuando llegas a Cristo, lo primero que tienes que hacer es comer. Déjame tomar como referencia lo que dice Pablo. Él dice, pidan como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Me explico? Pero el alimento en la Biblia, el alimento espiritual se refiere a comer cada vez cosas más sólidas. Y un problema de la iglesia es que nos pasamos constantemente a veces luchando con el tema de la salvación. La iglesia debería de tener convicción de que es salva. Si la iglesia ha tomado la leche espiritual, significa que es salva, significa que ha comido. Por eso lo primero que hacemos con los nuevos en la iglesia es que les enseñamos una serie que se llama Alfa. Y Alfa consiste en guiar a los nuevos congregantes a conectarse con Cristo, a tener su propia relación con Él. Pero lo que sucede después es que los vamos integrando a la iglesia y unos van creciendo. ¿Sabes qué es lo interesante?
que después de Alfa pasan unos meses y esos meses son momentos de crisis. ¿Sabes por qué? Porque es cuando yo sé que esa persona va a empezar a faltar a la iglesia. Yo sé cuándo va a suceder. Y yo sé que ese momento es crítico. Porque yo sé que tal vez después de que se va o falta unos cuantos días, yo sé que tal vez habrá un día que no va a regresar. Significa que no comió la leche espiritual. Iglesia, nosotros tenemos un llamado a alimentarnos. Dilo conmigo, nosotros, después de resucitar, tenemos un llamado a alimentarnos. ¿Sabes? Hay cosas que a mí me sorprenden. Cuando las personas, te voy a decir lo que sucede, los estudiosos, los que han sacado estadísticas acerca de los eventos, porque hay cristianos quienes han estudiado los congresos, como el que acabamos de ir. ¿Cuánto duró nuestro congreso? 2 días. Hay unos que duran 3 días. En mayo hay uno al que queremos asistir y próximamente viene Escuela de Profetas, a quienes alguno de ustedes llevamos porque sabemos que tienen don profético. Y lo que queremos es que crezcan. Bueno, te voy a decir algunos datos interesantes. Un congreso como el que acabamos de ir acelera a la iglesia o a quien asiste en promedio de 2 a 3 años de vida espiritual. Así. Y un evento como el de Fernando Sosa, o el del pastor Fernando Sosa, acelera a las personas en su tiempo. Maura recibió el don de lenguas. El año pasado, cuando llevamos a Jade iba más niña, ay, mira una mariposa. Pero este año, yo la vi tocada por el Espíritu Santo. Y escucha esto, veníamos en el carro y ella me pregunta, ¿qué hago con esto? Es que siento un vacío, me dice Jade. Y le digo, dime más. Y me dice Jade, es que yo quiero regresar. Ella quería regresar al ambiente. ¿Cuántos sintieron lo mismo? Que queremos estar allá otra vez. Y le expliqué a Jade y le dije, eso es hambre. Porque tienes hambre del Espíritu Santo, lo quieres sentir otra vez. Y después le dije esto. Tienes que llegar a tu casa y considerar momentos para orar y leer tu Biblia a solas. Eso te va a quitar el hambre. Porque cuando naces de nuevo, la primera necesidad es hambre de Cristo. Por eso es una irresponsabilidad tener nuevos congregantes y no alimentarlos. Me estoy acordando, ¿quién no se ha bautizado? Levanten la mano. Georgina, ya tenemos bautizos. Pensé que este año no iba a haber bautizos, pero ya tenemos bautizos. Hay que ir planeando la fecha. Y cuando uno nace, tiene la necesidad de comer. Así es de que en esa primera parte, iglesia, yo, como tu pastor, te voy a invitar a pedirte que consideres en serio leer tu Biblia en casa y que consideres en serio tener momentos de oración. Porque lo primero que sucede cuando nacemos de nuevo es la necesidad de comer. Cuando venimos a Cristo somos resucitados. Por eso lo primero que hacen las personas que confiesan su fe es
bautizarse. ¿Qué significa bautizo? Viene de la palabra baptismo, que significa sumergir completamente y simboliza morir y resucitar. Todo comienza con el nuevo nacimiento. Por eso Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo Jesús? ¿Cómo puede uno entrar en su madre y nacer otra vez? No. Y el mismo Jesús le dice, Nicodemo, si tú eres el que se supone que sabes, ¿cómo no entiendes? Aquí hay una silla enfrente. Bien, consideremos algunos aspectos importantes. En el versículo 43 dice, Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido. Jesús quiere que esta resurrección se mantenga en secreto. Déjame decirte esto. Tu nacimiento en Cristo no es visible en el momento. Yo siempre les he enseñado que la vida cristiana es un proceso y que hay algo que se llama santidad progresiva. Es decir, yo voy de menos a más. Pero cuando tú naces en Cristo, no te exijas lo que no puedes. Si tú eres nuevo en Cristo, no te exijas lo que aún no puedes alcanzar. Pero de lo que debes de ocuparte no es de cambiar. De lo que debes de ocuparte es de alimentarte. Dilo conmigo, no debería de ocuparme en intentar cambiar. Debería de ocuparme en alimentarme. ¿Verdad que es diferente? Tú quieres ver a tu hijo crecer. ¿Y qué haces para que crezca? Lo alimentas. Tú quieres ver a tu hijo ser una buena persona. ¿Qué haces? ¿Lo corriges cuando hace las cosas mal o mejor le inviertes buenos principios? Por eso la Biblia dice, por eso Salomón escribe justamente esto, instruye al niño. ¿Al qué? Al niño, porque la etapa donde se forja la ética, la moral, lo correcto de un niño, de una persona, es cuando éste es niño, no después. Porque si lo quieres hacer después, será casi imposible. Por eso quien intenta corregir lo malo de su hijo cuando él tiene 15, 16, 17, 18, cuando ya no es niño, es difícil. No digo que sea imposible, es difícil. ¿Alguien vio pasar? ¿No? ¿Lo vuelvo a repetir? Entonces, iglesia, cuando nacemos de nuevo, lo que debemos de hacer es alimentarnos. Debo de comer Biblia, debo de comer oración. ¿Quieres crecer? No hay otra. Come, come, come. Termino con esto. ¿A quién le encantan las pechugas empanizadas? ¿A quién le encanta la cebolla cruda? ¿A quién le encanta el brócoli? ¿A quién le encanta un ajo crudo? Bueno, la comida espiritual tiene la misma característica. Hay cosas que te puede gustar comer, pero hay cosas que no te gustaría comer. Y debes de comértelo todo. Así es de que comer en Cristo suele ser una buena experiencia
cuando como lo que me gusta. Cuando leemos pasajes que hablan de bendición, nos encanta. Porque decimos, hoy eso es para mí. Yo quiero esa bendición. ¿No? Cuando los padres leen pasajes y se los leen a sus hijos, hijos, obedezcan a sus padres, hónrenlos. Y al papá le encanta escuchar eso. Pero al papá no le encanta escuchar, hijos, no provoquen a ira a sus hijos. No les gusta escucharlo. Porque es difícil hacer el equilibrio entre hacer que mi hijo me honre y me obedezca sin provocarlo a ira. ¿Me entiendes? Así es de que si vas a comer, cómetelo todo. La Biblia tiene cosas buenas y tiene cosas que no nos deban gustar. Entonces, mi primera resurrección no es tan visible, no hay cambios dramáticos, no hay crecimiento aún, pero lo que debo de preocuparme es de comer. Y cuando empiezo a comer, entonces puedo caminar. Vamos a la segunda resurrección, ahí en el libro de Juan, por favor. Juan capítulo 11. A partir del versículo 38. Es muy interesante la vida de Lázaro. Lázaro, para quienes necesitamos más contexto, Lázaro es un buen amigo de Jesús. Es un amigo muy, muy querido. Algunos expertos piensan que Jesús, que este Lázaro se dedicaba a los perfumes. ¿Recuerdan a la mujer que ungió a Jesús en Betania? ¿De dónde era Lázaro? De Betania. Y en Betania, María, la hermana de Lázaro, es quien unge a Jesús con el perfume caro. Por eso algunos expertos han considerado que ellos se dedicaban a la perfumería. Y los perfumes eran pues, realmente caros en ese tiempo. El proceso que se requiere para obtenerlos era bastante complicado y aparte se requiere mucha materia prima para obtenerlo. Bueno, el amigo de Lázaro se enferma y muere. Y pasa algo parecido con lo que sucedió con Jairo. Miren, vamos a leer el versículo 17, por favor. Versículo 17. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Y muchos judíos habían ido a la casa de María, a la casa de Marta y de María, a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando María supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. ¿Tu hermano resucitará?, le dijo Jesús. Ella le responde, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús ya les había enseñado esto. Versículo 25, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa. Llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Bien, saltemos al versículo 38. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal,
pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije para que la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Es muy interesante que la primera resurrección Jesús manda que se guarde en secreto. No es momento de señales públicas. El ministerio de Jesús tiene que mantenerse por debajo, tiene que alimentarse. El mismo ministerio de Jesús tiene que ir creciendo. Pero aquí estamos justo antes de la muerte de Jesús. De hecho, es la resurrección de Lázaro la que desencadena todo el alboroto entre los judíos. Porque miren, que resucitar a un hombre y verlo, esto es una locura gigantesca. Pero ahora Jesús dice, levanta su voz al cielo y dice: gracias, Padre, porque tú me escuchas. Pero lo está haciendo en público. Este no es momento de ocultarse. En nuestra vida, en nuestra resurrección, hay procesos. Primero debes de comer. Pero lo segundo que debe de suceder es que ahora tu resurrección se vuelva un evento público. Dilo conmigo. Hay un momento en que mi resurrección debe ser un evento público. Jesús nos está escondiendo. Cuando uno intenta crecer, y esa es parte importante aquí, voy a decir algo importante. Cuando tú eres cristiano y quieres cambiar, sin comer, eso es imposible. Por eso hay muchos cristianos que pasan la vida, años y años en la iglesia sin cambiar. ¿Cuál es el problema? Que no comen. Ese es el problema. Pero lo siguiente que debe de pasar es que mi vida debe de haber señales públicas. Es entonces cuando la gente empieza a preguntar: ¡hey! Tú eres diferente. Y no estoy hablando de decir groserías o no. No estoy hablando de cosas básicas como bailar o no. Esas discusiones son de leche. Hablo de vidas que verdaderamente son una señal para el mundo. Por ejemplo, que los jóvenes se guarden vírgenes. Que realmente aguanten la tentación. Hablo de esas señales. ¿Me estoy explicando? Hablo de señales verdaderas, como que llegues temprano a la escuela. Como que realmente hagas la tarea y la hagas bien. Hablo de llegar temprano al trabajo. De trabajar y trabajar bien. Hablo de ser respetuoso con las mujeres. Hablo de guardar tus ojos. Hablo de guardar tu boca. Hablo de verdad de esas señales. Por eso me encanta lo que sucede en este evento. Sigamos leyendo. Versículo 42. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies,
y el rostro cubierto con un sudario. Y las palabras de Jesús son estas: quítenle las vendas y dejen que se vaya. Hay dos eventos que pasan después de que te alimentas. Al alimentarte, tus ojos te son abiertos. Y lo siguiente que pasa es que te conviertes en una persona verdaderamente libre. Tu vida comienza, tu mente comienza a tener convicción de pecado. Nadie te tiene que decir, oye, esto está mal. No. Tú mismo experimentas la venda quitada de los ojos y estás listo. Ahora comprendes. ¿Por qué? Porque te has alimentado. Alimentarte lo hace todo, lo cambia todo. Por eso es importante. Luego pasará en tu vida que tus ojos son abiertos. Nadie te tiene que decir, no tienes que venir a la iglesia. No estoy diciendo que no vengas. Lo que estoy diciendo es, no es necesario que en la iglesia escuches frases en las que el pastor diga que está bien y que está mal. Tú mismo lo empiezas a discernir. A mí me pasa. Cuando hay un pasaje difícil que me cuesta trabajo, le escribo a mi pastor y le digo, oye, Paz, tengo dudas con esto. Y siempre hago esto. Y le digo, yo pienso esto. Y entonces él me dice, estás en lo correcto. O me ha dicho, no, chavo, estás mal. Necesitas comprender esto y esto y esto y esto. Y yo digo, oh, entiendo. Con ustedes me ha pasado. Diana siempre me pregunta un montonal de cosas por WhatsApp. Y no me deja en paz. Oye, tío. Pero ¿saben qué tiene Diana? Ella me escribe y después de hacer su pregunta, ella me dice, bueno, yo tengo una idea, pero quisiera escucharte. Y entonces le explico. Y ella me dice, entonces lo estaba considerando bien. Tus ojos jamás serán abiertos si no te alimentas, iglesia. No puedes caminar libre. Miren, hay cosas tan básicas, no deberíamos de hablar de esto, pero hay cosas tan simples como que alguien viene y me pregunta, oye, ¿los cristianos deberían de tomar o no? Que hay 4 dioses, no 3. Loca la mujer. A decir que hay una especie de sombra en el fondo y que el Espíritu Santo es la mujer y que entran en acción para dar a luz a Cristo. Tonterías. Eso pasa por no guardar la mente en la caja de la palabra. Te estoy hablando de cosas que son carne. Porque después de la leche espiritual debes de comer carne. Por eso Pablo dice, yo les quisiera hablar ya de carne espiritual, quisiera darles la carnita, pero no puedo dárselas porque ustedes insisten en comer leche. Imagínate a mí con un biberón gigantesco y un babero. Dame leche. No se puede. Necesitamos crecer. ¿Me entiendes, iglesia? Necesitamos avanzar. Y vamos al momento para cerrar este mensaje. Vamos a Juan capítulo 21, por favor. El pasaje que vamos a leer es después de la muerte de Jesús. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo,
Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esta noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Ese Señor, gritó a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, o sea, a Juan. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron muchas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se los dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Jesús ya ha resucitado. Se aparece a sus discípulos y la primera pregunta que les hace es, ¿tienen algo de comer? ¿Por qué estaban los discípulos pescando? Obviamente porque necesitaban comer. Mira, cuando Jesús llamó a Pedro, ¿qué dice la Biblia que sucedió cuando los llamó? Ellos dejaron atrás su negocio, dejaron todo por Jesús y lo siguieron. Ahora no le queda otra cosa a Pedro que hacer para vivir más que pescar. Esta es una de las palabras de gracia que más me ministran a mí. Te explico por qué. Porque hablando de comida, Jesús jamás te va a negar el alimento. Pedro y los otros discípulos ya habían abandonado a Jesús, se habían echado a correr. Y ellos necesitaban que Jesús los volviera a alimentar. Por eso Jesús les pregunta, oigan, ¿tienen algo de comer? ¿De dónde sacó Jesús el pescado que ya había cocido? Obviamente lo pescó. Pero mientras Jesús puede pescar, los discípulos no. Este es el momento de regresar. Déjame, te lo explico mejor. ¿Cuántos de nosotros nos equivocamos constantemente? Todos pecamos todo el tiempo. Le dices a Miren que me ayude, por favor. Todos nos equivocamos. Pero Jesús siempre está a la orilla para preguntarnos, hey, ¿tienes algo de comer? Porque ahora los discípulos andaban pescando cuando ya debían de estar creciendo. Pero no se puede. Por acá. Pero no se puede, porque ellos están lejos del Señor.
Yo pregunto, siempre me he preguntado esto, ¿por qué Pedro está pescando? Si se le dio una instrucción, ¿cuál era la instrucción? Los quiero juntos, orando. Deberían de estar juntos, pero no, están dispersos. Con él solamente hay unos cuantos discípulos. ¿Qué necesitamos después de nuestras caídas? ¿Qué necesitamos? Alimento. El alimento que solamente Jesús nos puede dar. Necesitamos volver a comer. Cuando pasamos por un evento como el Aviva Fest, no sé si a ustedes, pero a mí me pasa algo a lo que yo llamo el síndrome del Santísimo. ¿Por qué le llamo el síndrome del Santísimo? Porque después de haber vomitado y después de haber sido desendemoniado, después de hablar en lenguas, sales todo espiritual y te crees perfecto. Sientes que vuelas. ¿Se acuerdan de la predicación de los querubines? ¿Cuántos sintieron que volaban? Yo cerré los ojos y literalmente sentí que flotaba. El querubín. Lo que necesitas siempre y siempre necesitarás es el pan del cielo. Y la resurrección de Jesús es una constante invitación a comer. No importa cuánto te equivoques. Iglesia, te lo digo con mi corazón pastoral. No importa cuánto te equivoques. Regresa a Cristo, que te está esperando con un pan y un pescado. ¿Me dices amén? Y termino con esto. Jesús dijo esto: les conviene que yo me vaya. Qué cruel palabra. Si mi esposa me dijera, te conviene que yo me vaya, yo diría, ¿de qué forma me convendría? ¿Me entiendes? Quienes hemos perdido a un ser querido y pensar que es conveniente que se vaya, no nos cabe. Pues lo mismo le sucedió a los discípulos. Pero Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no puede venir ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Sabes que cuando comes el pan, cuando comes el pescado que da Jesús, cuando comes el alimento espiritual, ¿sabes quién está ahí en medio de ese evento? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te alista, escucha esto, es el Espíritu Santo quien te quita la venda de los ojos y te deja libre para andar. Es el Espíritu Santo. Por eso me gusta esta cita, Marcos 16, versículo 9. Con este versículo vamos a terminar. Marcos 16. Cuando Jesús resucitó, en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. ¿Qué estaban haciendo?
¡Qué terrible! El 11 dice, pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. ¡Peor! Después se apareció Jesús en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo. Son los que iban a Emaús. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y esta es la parte que me encanta. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen en mí. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Necesitamos más del Espíritu Santo. ¿Me dices amén? Amén. Necesitamos pasar de hablar en lenguas a sacar demonios. Debemos pasar de profetizar a alcanzar a más gente para el reino de los cielos. Necesitamos comprender, iglesia, que no estás hecho para quedarte con la leche espiritual. Necesitamos comprender como iglesia que necesitamos la resurrección de Cristo, que necesitamos al Espíritu Santo para hacer y cumplir aquello que Él nos llamó a hacer. Por eso hoy te digo, iglesia, Talita Kumi. A ti te digo, levántate, iglesia. Levántate. Tómate de Cristo. Tómate del Espíritu Santo. Y llega a donde el Señor te quiera llevar. ¿Me dices amén? Ponte de pie y vamos a orar.